movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor. Esto es Aprender Haciendo. Un programa de desarrollo humano con entrevistas y reflexiones católicas para Radio San Juan Diego. Sintonízalo todos los martes a las 10 de la mañana por Facebook Live Diócesis de Cuautitlán. También por www.diocesisdecuautitlán.org.mx. ¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a este programa Aprender Haciendo. Es martes para estar aquí en una emisión más y saludando a toda la comunidad de Radio San Juan Diego y de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Y hoy con un invitado especial, el diácono Iván Montenegro. Bienvenido, Iván. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Y acabamos de vivir el pasado domingo, pues una fiesta, una de las más importantes fiestas, que es la fiesta de Pentecostés, y estuvimos en una preparación con una novena. Hace 8 días también tuvimos un programa que hablaba de cómo transformarnos con el Espíritu Santo, y nos hemos dado cuenta de que la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, es poco conocida. Por eso el día de hoy hemos invitado al diácono Iván para que nos hable más de él, y nos gustaría iniciar entonces este programa con una oración. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, amado mío, te damos las gracias por todos y cada una de las manifestaciones de amor que has tenido para cada uno de nosotros. Tú que has estado en los momentos más importantes de nuestra vida, que estás siempre y en todas partes con nosotros. Te agradecemos el don de la vida que nos das el día de hoy. Te agradecemos también porque en este Pentecostés pasado derramaste tus dones, frutos, carismas y virtudes en cada uno de nosotros. Te pedimos tener una docilidad a ti para poder nosotros realmente reencontrarnos y restaurar nuestro camino. Te agradecemos también por todas las experiencias que hemos vivido. Tú que has estado en los momentos más tristes, más desoladores, pero también en los momentos de mucha paz, de mucha tranquilidad en nuestra vida. Y sabemos que todo es para gloria tuya y sobre todo para nuestra santificación. Te pedimos que el día de hoy seas tú el que nos conduzca y sobre todo nos mueva para aprender más acerca de ti y sobre todo poder llegar a comprender ese designio de amor que tienes para cada una de nuestras vidas. Te agradecemos el que estés el día de hoy habitando en lo más profundo de nuestro corazón. Te pedimos que seas aquel motor que nos inflame y sobre todo que incendie nuestros corazones para que, mitigados todas las cenizas de nuestro pecado, podamos ser realmente portadores de la gracia que tú nos das y así extenderla a través de nuestro testimonio en toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias por comenzar con esta hermosa oración. Y me acordé también mucho de aquella entrevista que hicimos antes de tu ordenación como diácono, donde nos hablabas precisamente de que eres muy afecto al Espíritu Santo, ¿verdad? Ah, sí. Recuerdo mucho. Sí. Pues, así como nosotros tenemos, y yo les comentaba a algunas personas, justamente en la homilía de este domingo, de que a veces tenemos, por ejemplo, preferencia de alguna de las personas de la Santísima Trinidad en nuestra oración, en nuestra vida espiritual. Sin embargo, no por eso estamos denigrando ni despreciando a las otras personas de la Santísima Trinidad. Cuando, por ejemplo, invocamos al Padre, pues implícitamente está el Espíritu Santo y Jesucristo. Cuando invocamos a Jesucristo, implícitamente está el Padre y el Espíritu Santo. Y pues no obstante, cuando invoco yo al Espíritu Santo, pues me estoy acordando también del Padre y del Hijo. Pero pues cada uno en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual, en esta historia de la salvación que tenemos cada uno de nosotros, pues nos inclinamos por alguien. Claro, o también tendrá que ver con algún momento de la vida, ¿no? O en alguna situación, porque como bien lo dices, aunque nos relacionamos un poco más con alguna de las tres personas de la Santísima Trinidad, pero también hay momentos en los que dices, hoy necesito a Dios Padre en esto, pero hoy nos vamos a enfocar en conocer más al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y sí, sobre todo es un tema muy importante porque lamentablemente, y creo que todavía como iglesia nos falta mucho para poder llegar a aprender más acerca del Espíritu Santo. Si bien San Juan 23 en el Concilio Vaticano II abrió la puerta y diciendo, abran las puertas de par en par y las ventanas para que entre el Espíritu Santo,
todavía como que estamos un poquito en pañales en hablar, por ejemplo, del Espíritu Santo, porque se ha hablado mucho del Padre, sobre la creación, la historia de la salvación, se ha hablado mucho de los momentos salvíficos que el mismo Padre, el Abba, pues tenemos en cada uno de nuestra misma historia, de la humanidad. Sin embargo, también se ha escrito mucho de cristología, mucho sobre Cristo, sobre el Cristo que realmente nosotros conocemos, el Cristo que amamos, el Cristo que profesamos, el que predicamos. Sin embargo, a veces nuestra oración siempre va más al Padre o al Hijo, ¿no? Y nos olvidamos, por eso en muchas ocasiones se habló del tema del gran desconocido, que se le llamaba al Espíritu Santo. Pero gran desconocido, ¿por qué? Porque no se le... Ahora sí como que no nos formábamos mucho en esta figura, que es muy importante y que sobre todo la tenemos desde el principio. Ya por ejemplo en los relatos de la creación lo tenemos, ¿no? Como el soplo del viento, claro, que aleteaba antes de la creación. Y entonces tenemos ya desde ahí ese principio fundamental, que está el mismo Espíritu dentro de nosotros y está dentro y formando parte de la Santísima Trinidad. Así es. Esto también pues para hablar de que el Espíritu Santo pues es aquella persona de la Santísima Trinidad que nos hace ser más humanos, que nos hace abrirnos más y que nos hace, por ejemplo, tener un encuentro muy definitivo y relacional con el mismo Dios. Y vamos a ir, tengo preparado el día de hoy contigo, Nancy, pues ir viendo diferentes etapas, desde la etapa, por ejemplo, de bíblica, ver un poquito más de Biblia acerca del Espíritu Santo, la etapa espiritual, para pasar después al último tema que sería junto con nuestros radioescuchas, pues ver, por ejemplo, lo que es el tema del Espíritu Santo hoy en día en la actualidad, en pleno siglo XXI. Muy bien. ¿No? Entonces, comenzando con la parte bíblica, podemos decir que ya desde el inicio, como lo decíamos, de la creación estaba el Espíritu Santo, el soplo de aliento, la expiración del Espíritu Santo, el insuflo del Espíritu Santo en la creación del mismo hombre, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, muchos relatos del Espíritu Santo. Tenemos, por ejemplo, la parte pues de la Torre de Babel, que vimos, por ejemplo, en la Vigilia Pascual. Tenemos, por ejemplo, también lo que es en Ezequiel, ¿no? Cuando lleva al profeta Dios en el valle de los huesos secos. Exacto. que no tenían carne, que no tenían, etcétera, que se van formando los músculos y al final necesitaban para poder vivir ese hálito, ese aliento. Y es que dentro de la misma Biblia, en la teología bíblica, podemos nosotros denotar muchas características y nombres del mismo Espíritu, porque el Espíritu Santo propiamente ya es un nombre neotestamentario, es decir, del Nuevo Testamento. Las figuras neotestamentarias ya nos hablan acerca de ese paráclito, de ese abogado. Sin embargo, en las figuras de la historia de la salvación propiamente de los relatos veterotestamentarios, tenemos 3 formas de hablarle. Hay muchísimas, pero hay unas 3 formas de hablarle al Espíritu Santo. La primera forma es el nefesh. El nefesh como el alma que está dentro de nosotros mismos. La segunda es el ruaj, el soplo, el aliento, el hálito de vida que sopla y que se mueve en todas partes. Y la tercera y última, que es el neshama, que es en hebreo femenino, que significa pues el alma, pero siendo ya más consciente, donde radica el lev, el corazón, y donde está el centro de la vida espiritual y el centro de la vida biológica. Ya para los hebreos entonces vislumbraban estas 3 partes, ¿no? El nefesh, el ruaj y el neshama. Sin embargo, dentro de la teología veterotestamentaria tenemos 4 sentidos para hablar del Espíritu Santo. En primer lugar, quisiera yo hablar del sentido físico, que tiene que ver con el aliento, el que sopla, lo que mueve, ¿no? Lo físico, así por ejemplo cuando tú estás, no sé, en un parque y te llega el aliento, entonces ellos, los mismos hebreos, decían, es el Espíritu Santo, el viento que me está soplando y que está moviendo físicamente a mí. Entonces es el sentido físico que se le da al Espíritu Santo. Sin embargo, pasamos del sentido físico al sentido vital, es decir, el sentido biológico, ¿no? Aquello que nos mueve, que la respiración de cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos respirar? Al respirar, pues nosotros estamos llenándonos de oxígeno. Entonces los hebreos lo hacían, que por ejemplo nos llenábamos también en la respiración del mismo Espíritu Santo dentro de nosotros. Pasando después al sentido espiritual, el ruaj,
como ya donde se encuentra una contraposición de la materia, y el espíritu donde está yo a lo vital, el alma, donde se encuentra prácticamente el alma, donde está la voluntad, la inteligencia, y donde se encuentra también la conciencia del propio ser humano. Y al último ya tenemos, como dicen los hebreos, el sentido divino. Ya ahora sí, el Espíritu de Dios que está conmigo y en la comunicación. Todo este esquema de los 4 sentidos después los retomará Pablo para hablar sobre, en su antropología paulina, cómo se va estructurando el hombre y cómo el hombre puede tener ahora sí como que un acercamiento más al Espíritu Santo, porque dentro de la misma pues teología veterotestamentaria en bíblica tenemos, por ejemplo, estos 4 sentidos, estos 3 nombres que se le dan al Espíritu Santo. Sin embargo, ya tenemos como que una teología un poquito más elaborada, ya más concreta, en donde es en los aspectos neotestamentarios. Muy bien, y no dejamos de aprender. Yo no sabía acerca de estos nombres, Nefesh, bueno, Ruah, que es con lo que más lo he identificado, Nefesh, Ruah y el Neshama. Miren, a ver, coméntenos ustedes, radioescuchas, vayan poniendo también ahí sus comentarios, las interacciones nos ayudan mucho, si lo conocían o pues para interesarnos más también, y pues es claro, ¿no?, cómo relacionarlo con esta figura que es el dinamismo, el movimiento, pero cómo va a ir profundizando más, no solamente en quedarse en esto, ¿verdad? Exactamente, y sobre todo cómo nosotros podemos llegar a apreciar la figura del Espíritu Santo en esta evolución, ¿no? Porque lo veíamos desde este sentido físico, pasar al sentido biológico, después al sentido espiritual y después al sentido divino, ¿no? Entonces ya cuando se diviniza el hombre a partir de la experiencia personal del Espíritu. Recordemos, por ejemplo, que los agiógrafos, los escritores de la Biblia, son inspirados ¿por quién? Por el mismo Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando hacemos una lectura bíblica, un salmo, algún evangelio, algún libro histórico, sapiencial, siempre tenemos que hacer oración e invocar al Espíritu Santo para que podamos nosotros llegar a comprender y no caer a veces como nuestros hermanos protestantes en un literalismo, que a veces así nada más como por estudio voy a mi Sagrada Escritura y entonces lo que dice ahí es ley, ¿no? Entonces hay que pasar porque tenemos que tener también una preparación para poder nosotros llegar a comprender lo que nos dice la misma Biblia. Y en esta preparación, como dices, por ejemplo, que está muy asociado al aliento, también darnos ese de crear nuestro momento para la oración, invocarlo y todo, en algunos momentos cómo ayuda a ponerte en paz y empezar a respirar profundamente, ¿verdad? Cuando empiezas a respirar, como que ya también todo tu ser se va disponiendo y tal vez no lo había asociado, pero pues desde ya está actuando el Espíritu Santo, ¿no? Exactamente, es vital la oración, o sea, la oración antes de hacer algo en el nombre del Señor, siempre enfócate. Y sobre todo porque tienes al Espíritu Santo desde el mismo sacramento del bautismo como iniciación cristiana. Entonces, es lo que te va a ayudar a ti a desenvolverte, a desprenderte de ti mismo y sobre todo a apagar un poco todos tus ruidos internos que traemos, ¿no? Hoy en día la sociedad, y lo vamos a ver en la tercera parte, cuando existen muchos ruidos que no nos permiten a veces, pues vislumbrar la palabra de Dios, vislumbrar los signos del discernimiento del Espíritu, y así, por ejemplo, nos perdemos, porque entonces no tenemos como una preparación en la oración. Pues yo espero que ahorita con lo que nos vas a ir explicando podamos ir conociendo más para mejorar nuestra relación con la tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo. No quedarnos ahí, hace 8 días decíamos en el programa, a veces nada más nos conformamos con saber que es la palomita, ¿no? Exactamente. La palomita es el Espíritu Santo. Pero pues qué gran auxilio tenemos nosotros, pero si no lo conocemos, ¿cómo vamos a hacer que también el Espíritu Santo pues pueda dar más frutos en nosotros, ¿no? Exactamente, y como tú dices, no solamente la palomita, sino por ejemplo que existen muchas maneras de representar al Espíritu, ¿no? Está el fuego devorador, está el agua que purifica, está el signo de la imposición de las manos donde baja el Espíritu Santo, por ejemplo. Son diferentes aspectos y cualidades del mismo Espíritu Santo. Sin embargo,
Entonces necesitamos pasar ahorita a la parte ya ahora sí neotestamentaria, cómo nosotros comprendemos, ¿no? Y podemos comprender esto a través del cuadro antropológico del mismo Pablo, que en su discernimiento nos pudo dejar en sus cartas paulinas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que nosotros estamos muy asociados en el mundo, ¿no? El ser humano camina en el mundo, estamos en el mundo. Decía la carta de Diogneto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sin embargo, tenemos que llegar a apreciar las cosas bellas del mundo, ¿no? Porque a veces pensamos, y también a veces nuestros hermanos que llegan al fanatismo, es que el mundo es malo, etcétera. No, el mundo es muy bueno y te da muchas cosas, pero tienes que saber discernir para llegar a comprender lo que el Espíritu te está dando en ese mismo mundo, en ese ambiente, en esa época y en ese tiempo que te tocó a cada uno de nosotros. ¿Cómo ¿no? poder distinguir esto, verdad? Exactamente, porque por ejemplo, a cada santo le tocó un tiempo diferente, ¿no? A nosotros nos está tocando un tiempo muy diferente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, veíamos esta masacre en Nigeria, ¿no? En el mismo Pentecostés, ¿no? Sí, como todavía sí. la iglesia sigue siendo perseguida y a pesar de todo eso todavía existe este martirio cruento en donde pues se derrama sangre. Sin embargo, pues eso que tiene que ser también una esperanza para nosotros para seguir, ¿no? Ante estos hombres yihadistas de estas ramas en donde pues tienen un odio a los cristianos, a pesar de ese odio el Espíritu Santo sigue actuando. Decía Pablo, estás en el mundo, pero no eres de quién, de este mundo, ¿no? Pues la espiritualidad martirial. Sin embargo, Pablo nos decía que pues nosotros nos componemos de tres cosas, ¿no? Del soma, de la psique y de qué, y del neuma, donde ya está implícito lo que es el Espíritu Santo. En el soma pues está radicalizados los sentimientos, las emociones, los 5 sentidos, aquello que a veces nosotros decimos y pues curiosamente podemos decir nuestro lado más primitivo, salvaje, ¿no? Nuestras emociones, a veces que actuamos por instinto, ¿no? Por las otras cosas que hacemos, reaccionamos, ¿no? Y por ejemplo, pues donde se radican el cúmulo de emociones, el cúmulo de sentimientos, ¿no? Y inclusive es un tema muy especial esto, alguna vez ojalá ya hablemos de los sentimientos y emociones dentro del cuerpo, porque y está muy en boga por ejemplo, en muchos aspectos, en la pedagogía, la inteligencia emocional, en la psicología, etcétera. Pero a veces nosotros nos preguntan, ¿cómo estás, Nancy? Y decimos bien, cuando hay una infinidad de emociones, infinidad de sentimientos que podemos expresar. Sin embargo, a veces el ser humano se queda la mayor parte del ser humano se queda en los sentimientos y en las emociones y no va al siguiente peldaño, mucho menos al neuma, ¿no? Entonces a veces estamos aquí como que pues enfrascados nada más en una sola cosa. ¿Sabes a mí con qué lo relaciono? En alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a Xcaret y a Xel-Há. Y entonces, Xcaret es un río y Xel-Há ya es un poco más abierto y entonces a la superficie se veía todo muy bonito, ¿no? Tan solo el color del agua y todo. Pero nos dieron unos equipos para bucear. Entonces, al sumergirte, bueno, es un mundo maravilloso. Y cuando yo asocio esto, digo, a veces nosotros mismos nos quedamos en lo superficial. No me conozco realmente y si me puedo maravillar con algunos aspectos buenos que tengo, con algunos logros que tengo por mis virtudes, imagínense, hermanos, cuánto más no podríamos maravillarnos si interiorizamos y vemos la riqueza que hay en la que vas a llegar ahí al neuma. Exactamente, y así como exactamente tu ejemplo, ¿no? A veces vemos la parte exterior, pero irte al abismo de la profundidad de tu corazón es encontrar, inclusive hasta decíamos monstruos de mar, ¿no? Encontramos muchas cosas dentro de nosotros mismos, pero también ahí está el tesoro escondido al final del fondo, ¿no? Y ahí es donde se encuentra pues Dios. Sin embargo, tenemos que pasar a la siguiente, ya del cuerpo, del soma, pasamos a lo que es el alma, ¿no? La psique. Y en el alma, donde está lo que son albergados, donde tenemos, por ejemplo, la inteligencia, y en la inteligencia pues tenemos los pensamientos, tenemos la intuición, tenemos lo que es la conciencia,
la creatividad, la imaginación, todo aquello que el raciocinio, todo aquello que nos logra, por ejemplo, nosotros conectarnos un poquito más y comprender más las cosas que tenemos dentro de la misma memoria, ¿no? Sin embargo, también existe lo que es la capacidad volitiva y la capacidad de la libertad, ¿no? La libertad que nos da, pues nosotros el poder elegir libremente, elegir algo para nuestra vida, ¿no? Con un pleno discernimiento. Y también la voluntad, esa capacidad que te elige, en donde eliges y donde se encuentra lo que es la virtud del amor, ¿no? Sí, y es que si normalmente habíamos estudiado o hemos escuchado de la psique, solamente se asimilaba la psique como al pensamiento, ¿no? Exactamente. Pero psique en realidad significa alma, ¿no? Alma, exactamente. Alma, y ya engloba todo esto que nos estás diciendo. Entonces, ir conociendo también nos va abriendo ese panorama para interiorizar. Creo que el Espíritu Santo lo que más nos va a invitar y nuestra relación con él va a ir más hacia el interior. Aunque hacia el exterior va a dar muchos frutos, es un trabajo como de ir hacia adentro, así lo considero yo. Exactamente, y sobre todo que ya se supera mucho a veces la ambigüedad que existe en los aspectos veterotestamentarios, ¿no? El Ruach, el Neshama, el Nefesh, que eran un poquito conocidos, pero entonces ahora ya en el Nuevo Testamento como que ya separamos, porque muchas de las personas todavía piensan, es que el alma y el espíritu es lo mismo, y no, el alma y el espíritu son muy diferentes. Entonces aquí ya, por ejemplo, pudimos ver cómo se separa el cuerpo, cómo se separa el alma, donde está esto, y la capacidad, ¿no?, que nos da el alma del amor. Por eso el amor es una capacidad que se intelige, y que está a pesar de la voluntad y la libertad, tiene que ver mucho con tu propia interioridad, ¿no? Entonces, cuando tú estás dando amor, donas amor, entonces es esa parte relacional que tienes contigo mismo y que quieres dar, pero lo tienes que pedir al Espíritu Santo, ¿no? Entonces el amor no tiene que decir que viene de mí, sino viene directamente de la función de Dios, porque ya cuando tenemos el alma bien conectada con el cuerpo, entonces viene ahora sí el neuma, que es el espíritu, la capacidad de comunicación con Dios, que lo podemos hacer en la oración, en los sacramentos, en las virtudes, en los carismas, en todo lo que se nos da, ¿no? Sin embargo, ya tenemos, como quien dice, algo gradual dentro de nuestra propia fe y dentro de nuestro propio itinerario de vida espiritual. Por eso nosotros, como cuerpo, alma y espíritu, se dignifica, ¿no?, el cuerpo y el alma, ¿no? Entonces, y cuando nosotros venga el final de los tiempos, en el signo de los tiempos, pues vamos a resucitar no solo en cuerpo, sino también en alma, y nos resucitará ese mismo espíritu junto con la misma revelación del mismo Cristo en la parusía, para poder volver al reino de los cielos, que ya se instaura aquí, pero que nosotros vamos a gozar de esa Jerusalén celestial de la cual se nos habla, donde el Espíritu Santo nos va a mover y vamos a poder ver de cara a cara a Dios en la visión beatífica. Qué hermosa explicación, Iván, que de verdad, cómo nos da luz el Espíritu Santo a través de ti como instrumento para que precisamente podamos conocer cómo hacerlo. Y aquí tenemos una pregunta de Marisela Nolasco que nos dice precisamente cómo podemos empezar a tener una comunicación más profunda con el Espíritu Santo. Tenemos comentarios de que no conocían también esos nombres, bien decíamos el desconocido, pero cómo vamos aprendiendo. Y casi, mira, como también lo comentamos, solo había escuchado el Roa, no conocía, pero gracias por compartirnos, por comentarnos. Y mira, ahí tenemos al Espíritu Santo, con esa figura que podemos, sobre nosotros, que podemos identificar, pero que también, pues fíjate que, por ejemplo, para aprender un idioma, a veces se nos dificulta porque nosotros hacemos, como un movimiento mucho más grande, ¿no?, a nivel, cognitivo. Por ejemplo, si yo ahorita mencionara gato, lo primero que viene a tu mente es la imagen del gato, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a aprender un idioma, tenemos que nos dicen, por ejemplo, en inglés, cat, y tú tienes que pasar cat,
luego a la traducción gato y luego de gato llegar a la imagen, ¿no? Y es un proceso muy complicado. Siento que a veces eso nos pasa también para relacionarnos con Dios, que andamos buscando de una manera, no hemos tenido la forma correcta de conectarnos con mayor facilidad. Y esto solamente es cuando empiezas a tener práctica, que empiezas a llenarte un poco más, que fue también nuestro proceso de aprender el lenguaje. Ahora que nos estás hablando más de cómo podemos identificarlo en lo físico, en lo biológico, en ir llegando, es como irnos dando todos esos elementos para que nosotros no nos perdamos en el camino, porque cuando nos perdemos desistimos y decimos, ya no quiero conocer, ya es muy complicado, pero cuando nos vas poniendo las cosas tan claras como lo vas haciendo, pues va a ser de gran ayuda para nosotros, para que, así como dice Marisela, llegar a una comunicación más directa sin tener que ir como con tantos obstáculos. Exactamente, porque a veces decimos, es que cómo voy a, y como lo dice su pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo empezar esta relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo motivarme, no? Y en este paso, pues pasamos a la parte espiritual, ¿no? La parte espiritual, pues está muy llena de tantas cosas que ahora sí ya no sé ni por dónde empezar, porque tenemos muchísimo de qué hablar. Pues vamos a seguir haciendo secuencias porque es importante. Exactamente. Es importante. Ahorita, por ejemplo, acabamos de pasar Pentecostés. Este próximo domingo, la Santísima Trinidad. Entonces ya nos vamos a ir ahí adentrando eso. Y es un tema como para no dejarlo, así que Iván, te vamos a ir comprometiendo a que tu agenda en julio nos la organices para que le demos continuidad. Exactamente. Y por ejemplo, para empezar el plano de la vida espiritual, me gustaría abordar mucho el Pentecostés. Okay. El Pentecostés, pues es una fiesta en donde nosotros venimos y es la llegada del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Cuando se posó en lenguas de fuego sobre los apóstoles, y sobre la Virgen María, y sobre todo también, que a veces se nos olvide, sobre otras discípulas del Señor, ¿no? María la de Cleofás, Rebeca, etcétera, todas las que estaban, porque también no solamente en los hombros, sino también en las mujeres, entonces se posó sobre ellos. Sin embargo, el Pentecostés no fue como nosotros lo pensamos desde el principio, porque podríamos decir, el Pentecostés siempre ha sido y siempre es la venida del Espíritu Santo. Y no, porque si nos vamos al contexto histórico, el Pentecostés era una fiesta civil, agraria, donde se daba las gracias a Dios por todas las cosechas que se tuvieron a lo largo del año. Entonces era una fiesta. Sin embargo, cuando llega el pueblo hebreo, cambia el sentido del Pentecostés, y era ahora anunciar y dar gracias a Dios por la gracia de tener la ley mosaica, la ley de Moisés instaurada en los 10 mandamientos, ¿no? Del monte que tenemos, ¿no? El monte Tabor. Pero después, el Sinaí, perdón. Pero después viene lo que es la llegada del mismo Jesucristo, en donde vuelve a cambiar por tercera ocasión el sentido del Pentecostés. Ahora sí es la venida de el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y aquí es donde yo quiero partir en la vida espiritual. Si habíamos dicho que en la vida espiritual, para los hebreos y sobre todo también para nosotros como cristianos, el Lev, donde está el corazón, es el centro de la vida biológica, pero también es el centro de la vida espiritual, es decir, centro de la vida humana y centro de la vida espiritual. El Pentecostés viene a restaurar lo que nosotros teníamos antes, la ley externa. Y es que la ley externa es muy buena, ¿no? Porque ciertamente nos ayuda, la ley externa como las tablas de la ley. Pero yo lo decía yo en la homilía, la ley externa se fundamenta en unas frías tablas de piedra. Sin embargo, Cristo ¿a qué vino? A que esa ley externa se pudiera hacer bajo la ley interna. ¿Cuál es la ley interna? El mandamiento del amor. ¿Y el amor de dónde surge? De la inspiración del Padre y del Hijo. Esa sincrasis, como se le llama teológicamente, tenemos nosotros lo que es la conjunción entre el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo emana de esa inspiración de amor entre ellos dos. Por eso son las tres personas. Y ya nos estamos adelantando al tema de la Trinidad, sí. Pero son esas tres personas que inspiran amor. Por eso Jesús viene a instaurar la ley interna dentro del Lev, del corazón, donde tenemos nosotros que primero apreciar ese corazón con ese mismo Espíritu Santo que se nos ha dado, para ahora sí ya no ver estas frías tablas de la ley, sino verlos como un manual y como un instructivo de amor y de salvación propia y para los demás. Por eso, para comenzar esta vida espiritual, primero tenemos que tener al Espíritu Santo, sobre todo conscientemente, que nos abre desde la parte creatural que pasa desde antes de ser bautizados a la parte espiritual, cuando ya somos
hijos de Dios por la filiación adoptiva, somos bautizados, se nos da la gracia, entonces ya está presente ¿quién? Se nos insufla a nosotros en el bautismo el Espíritu Santo, ya lo tenemos allí. Entonces, en tu propia comunicación, en tu propia oración, puedes empezar orando y diciendo, ven Espíritu Santo, ven Señor, manifiéstate en mí. Yo a veces les decía, a veces es tan feo el que muchos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, fieles laicos, a veces no tenemos, y no tomamos, incluso obispos, no tomamos en cuenta que el Espíritu Santo está en nosotros, ¿no? Y podemos a veces tener un conocimiento muy diplomático y muchas cosas y doctorados y decir, ya soy como que neumatología, que es el tratado del Espíritu Santo, saberlo mucho, ¿no? Pero realmente interiorizarlo. Te quedas en los Es como lo que dice la ley externa, ¿no? Sí. Podemos tener esos fríos aprendizajes, pero no lo podemos interiorizar cuando no lo hemos vivido. Claro. ¿No? Y entonces es lo que hace falta a nuestra iglesia, el poder nosotros pues lanzarnos a la aventura y a la profundidad de nuestro corazón y decir, aquí está el Espíritu Santo dentro de nosotros, aquí lo vivo, aquí me hace ser partícipe de ese encuentro personal. Y ya después, cuando tengo ese encuentro mío, ya voy entonces a tener la plenitud del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación, donde se dan los dones, los carismas y las virtudes, en donde podemos nosotros gozar junto con lo que son los valores que nosotros vamos formándonos como seres humanos, para tener ahora sí aquellos medios que nos van a ayudar a ser mejores día con día. De verdad que va quedando muy claro, y yo invito a la audiencia de verdad a que nos sigan compartiendo sus inquietudes o sus comentarios, que estamos aquí también leyendo y consultando, porque pues es muy importante también. Gracias por sus enseñanzas, enseñarnos a cómo dirigirnos al Espíritu Santo. Ya está, hay muchos comentarios, pero ya algunos ya se me pasaron aquí porque ya estamos avanzando la transmisión. Ahorita Pati nos los va a poner en la pantalla, nos vamos para que podamos verlos. Ajá. A ver ese que dice Ada María Alvarado. Gracias, mi buen Dios, por brindarme todo lo que me das, porque por tu gracia es para mi bien. Gracias al Espíritu Santo que habita en mi corazón y me llena de sus dones. Gracias, mi Señor Jesús, por ser mi Salvador. Y ahora, en el bautismo, como dices, ya nos ha sido dado el Espíritu Santo. Tenemos ahora estos dones ahí. Pero si no los ponemos en práctica, si no avivamos esos dones, si no los llevamos, como tú decías, las frías tablas de la ley. Bueno, amar al prójimo es bueno. Honrar al papá y a la mamá es bueno, pero no porque te sientas obligado porque está en una tabla, sino porque decías, porque llegue el sentido de tu corazón de decir, sí, cómo lo transforma esa relación que hay entre el padre y el hijo, para que no lo hagas como un protocolo, como un ajeno a ti, sino parte de ti. Y entonces ahí es donde está nuestra relación con el Espíritu Santo, y donde ya no pesa hacer las cosas, sino las haces con conciencias, las haces con tu voluntad, aceptándolo, y sobre todo lo haces con amor. Y esta relación es como tenerla activa todo el tiempo, tenerla presente todo el tiempo, porque mientras más tú te relacionas con él, pues va a ser como que de mayor beneficio. Y somos muy dados a que solamente cuando hay una necesidad, solamente cuando surge alguna circunstancia en la vida que sabes que necesitas algo mucho más grande que tu manera de pensar, que la angustia que tienes o que el miedo que tienes, quieres acudir a la oración, quieres acudir a Dios. Pero si entonces fuéramos conscientes de que en todo lo que hacemos, en nuestro trabajo, en nuestra relación familiar, en nuestro crecimiento personal y sobre todo en nuestra cercanía con Dios, podemos invocarlo, pues nuestra vida cambiaría. Sí, sobre todo, como tú bien dices, lamentablemente a veces nos acordamos solamente, pues son yo les llamo las situaciones límite, cuando nosotros estamos pues pasando ahora sí como que un conflicto, un desierto espiritual, una crisis, una oscuridad, ¿no? Decía Juan de la Cruz. Entonces
es cuando a veces nosotros nos encontramos otra vez con Dios, ¿no? Porque cuando estamos en la felicidad, en la alegría, en el gozo, en la fiesta, etcétera, pues no nos acordamos a veces, ¿no? Y a veces ni nos acordamos de darle las gracias, ¿no? No, pues ahí podemos considerar que todo es por mí. Es Mi por triunfo, mi logro, exactamente. Pude tener un ascenso en el trabajo, pude pasar mis exámenes, ya tengo un título, ya pude comprar mi casa, todo es mío. Y ahí Dios no cuenta. A mí me da mucho gusto cuando, por ejemplo, vienen a las celebraciones eucarísticas a dar gracias, por ejemplo, por un fin de una carrera, por un problema que se solucionó, porque también nosotros ahí estamos haciéndonos conscientes y es el mismo espíritu que nos da y que nos impulsa a dar también las gracias por todo lo que hemos recibido. Y es que también nosotros recordemos que también nosotros en el corazón, en el que habíamos hablado, tenemos la inhabitación del mismo Dios, la inhabitación trinitaria. Cuando nosotros tenemos el bautismo, también ahí está presente el mismo Cristo y el mismo Padre, como te decía, ¿no? En la oración a veces le hablamos al uno, pero están los tres presentes. Entonces, tenemos al mismo Dios en nuestra propia vida y a veces estamos buscando por allá, por acá y que falsas soluciones, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchos sincretismos religiosos, muchos cúmulos de muchos pensamientos que a veces nuestros mismos hermanos católicos pues se van perdiendo, ¿no? Por esa ignorancia y de decir, cuando no realmente conocemos nuestra fe, cuando no realmente no apreciamos lo que tenemos y que a veces no es bueno, por ejemplo, venir y sobre todo, ¿no?, a la Eucaristía dominical. Sin embargo, no nos tenemos que solventar en eso, ¿no? La Eucaristía es el culmen, pero también tenemos que nosotros ir aprendiendo poco a poco. Por eso el aprendizaje debe de ser continuo, progresivo y paulatino para que nosotros podamos vivir. Porque así, por ejemplo, como cuando nosotros vamos acercándonos más a la Eucaristía, pues adquirimos la gracia y la gracia santificante va creciendo en cada uno de nosotros. Uh-huh. Y ahí es, por ejemplo, cuando viene este don de discernimiento, en donde podemos nosotros apreciar, como decía San Ignacio de Loyola, el buen espíritu y el mal espíritu, que a veces se presentan en nuestra vida y decimos, es que a veces el mal espíritu se presenta como bueno, pero nosotros estamos cegados porque entonces no estamos haciendo las cosas correctas y las cosas bien, ¿no? Yo les decía también en este Pentecostés, a veces la gente viene y muchos de los comentarios que me han dicho es que, por ejemplo, yo no sé cómo iniciar una vida espiritual. Y es que tú, por ejemplo, de buena fe me puedes decir, pues puedes tener la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro, o la devoción al Rosario, o la devoción, pues hacer la coronilla de la misericordia, o el acto de reparación del Sagrado Corazón, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues lo tenemos, ¿no? Pero sentimos como que no nos llena, ¿no? Por ejemplo, estar en adoración nocturna en un grupo, ¿no? En un grupo uh-huh. parroquial, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la adoración nocturna, etcétera. Sin embargo, yo puedo estar en adoración nocturna contemplando, pero como que no me llena, ¿no? ¿Por qué? Porque esa no es mi espiritualidad, entonces mi espiritualidad va a ser otra, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia espiritualidad. Algunos se van a encontrar en la adoración nocturna y no porque no me encuentre yo ahí, yo ya me diga, me frustre y me diga, es que el Espíritu Santo como que aquí no. No, yo me puedo encontrar, por ejemplo, en el Sagrado Corazón o tampoco, o en el Rosario. Entonces cada uno va formando su propia espiritualidad. Lamentablemente a veces en la iglesia ahora sí como que tenemos un autosabotaje porque nos llenamos de tanta devoción que ya ni siquiera sabemos por dónde iniciar esa vida espiritual. O ya no se va a la acción, porque algunas veces no propiamente tiene que ser en un grupo parroquial y no porque estén mal. Uh-huh. Es muy bueno participar e irnos formando, pero también cuántos laicos o también sacerdotes han formado algunas acciones mucho más allá. Y sigo rescatando de Mamás en Acción, si puedes conocerlo, una mujer que tenía dificultades para tener un hijo y ahora tiene muchos, porque se dedica a cuidar niños enfermos en España que han sido abandonados y empezó a llamar a más personas, vengan, necesitamos dar cariño, ir a cuidar y acompañar a esos niños, y ahí fue donde encontraron el sentido. Tienen una formación porque tenemos que tener un conocimiento, pero a veces no nos limitemos, porque también eso pasa, nos limitamos solamente ahí, y distinguir o tal vez la inspiración hacia dónde nos quiere ir dirigiendo el espíritu, porque cada uno tenemos un plan, fuimos diseñados, pensados por algo para Dios. Entonces, la época en la que estamos, el país en el que estamos, ahora falta encontrar esa misión para irnos desarrollando. Exactamente, y eso es con lo que pasamos al tercer tema.
¿Cómo está la espiritualidad hoy? Si bien es cierto, pues ya decíamos en el segundo, ¿no? En el segundo punto, la vida espiritual se forja desde, por ejemplo, tu bautismo, desde, por ejemplo, a los mismos niños, ¿no? Yo les digo a veces a los pequeños, pues a los papás de los pequeños que pues los acerquen ya desde cuando se abre la conciencia, pues que sean conscientes de que tienen a Dios, agradecer y todo. Es de verdad que cuando un niño se encuentra desde el principio con esa inocencia y esa capacidad de asombro por Dios y sigue un itinerario de fe y de vida espiritual desde el inicio, será un hombre o una mujer de bien y con una madurez espiritual mucho más grande a una persona que, por ejemplo, pues ya lo conoce, o sea, sí lo va a tener, pero ya si podemos nosotros desde nuestros pequeños informarlos desde esa educación espiritual, entonces será otra cosa. Lamentablemente hoy en día, en esta actualidad que nos ha tocado vivir, con esos problemas, esta guerra, esta pandemia y muchas situaciones que vamos viviendo día con día, yo les decía mucho, a veces nosotros tenemos muy apegado el ego, ¿no? Híjole. En la parte humana. Y es que, por ejemplo, la sociedad nos dice que tenemos que tener dinero, un doctorado, tenemos que tener una casa en una zona residencial, etcétera, tener amigos así, que sean pues muy doctos, y eso nuestra vida va a ser felicidad. Y claro que no, a veces podemos tener todo eso, pero cuando viene ahora sí lo que te digo, una situación límite, una crisis, pues caemos y entonces ya no sabemos cómo salir, porque no se forjó una vida espiritual desde el principio. Y entonces hay que tener un sano equilibrio entre la vida humana y la vida espiritual. Hoy en día, y sobre todo, uno de los factores más importantes en el mundo es que existe mucho ruido y el hombre no se quiere encontrar consigo mismo, por lo que el tema sería la ausencia de Dios. Sin embargo, no hay ausencia de Dios. Hay sobre todo una ignorancia para poder encontrarnos y llegar a Dios, que es otra cosa. Lo que yo y el día de hoy les propongo es hacer lo que se llama, y ya desde, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila lo decía, desde su siglo que le tocó vivir, una travesía espiritual. Ese tema es muy importante y a veces no se da, y sobre todo hay que recobrar pues todo esto, los escritos de nuestros hermanos pues santos y santas que pues se encontraron con Dios, ¿no? Y a veces en sus problemas de la época, ¿no? Una Santa Teresa que le tocó, por ejemplo, el luteranismo, el anglicanismo, la separación de la iglesia, muchos problemas con el protestantismo y etcétera. Sin embargo, hubo esa luz en ella en donde pues pudo responder a la época que le tocó vivir. Ahora nosotros también respondemos en esa travesía espiritual. ¿Y qué es la travesía espiritual? Es ese proceso continuo para volver a sanar la relación interpersonal con Dios. El podernos volver a reenamorar con Dios. Por eso en el plano pastoral existe lo que es pues una estructura, ¿no? Es un querigma, volverte a reencontrar con Dios, volver a reafirmar tu fe para volver entonces a ser catequizado y después salir a la misión del Evangelio, ¿no? Y esa misión, ¿quién nos las da? Pues el Pentecostés, el Espíritu Santo que se derramó con el mundo, ¿no? Hoy el mundo te dice, pues es que no tengo, vivimos en la depresión, vivimos en la tristeza, en el vacío existencial, en la falta de ánimo, en la falta, por ejemplo, de una verdadera conciencia de fe y sobre todo una conciencia de nuestra propia humanidad. Hoy, pues lamentablemente la pandemia, pues sí tuvo muchas cosas, ¿no? Pues pudimos reencontrar con la palabra, nos pudimos acercar más, pero también entre en las partes débiles, pues vemos ahora una carencia. Yo, por ejemplo, leía en algunos libros y en algunas noticias en la pedagogía, por ejemplo, infantil, cómo a veces ya los mismos niños ya no se quieren relacionar, ¿no? Ya todo es por una pantalla y ya las relaciones interpersonales pues como que van bajando, ¿no? Porque todo va a ser pues por medios electrónicos y ya como quien dice, ya no confrontamos, ya no es la misma calidez de estar aquí dialogando y hablando. Y el aprendizaje que da en la relación personal. Exactamente, ¿no? Y entonces nos vamos ausentando, ¿no? Entonces esa ausencia, esa travesía que tenemos que volver a resurgir en nosotros mismos para poder volver a reencontrar nuestra fe y reencontrarnos en el otro, porque recordemos que en esa otreidad
que nosotros le llamamos en filosofía, es también ver al humano, ¿no? Por eso también San Juan Pablo II rescata después de las guerras mundiales lo que es el humanismo cristiano junto con Santa Teresa de Calcuta, ¿no? Volver a nuestra parte humana, ¿no? ¿Y cómo podemos volver a esa parte humana? Haciendo eco del mismo espíritu y haciéndonos conscientes de que no estamos solos. Tenemos virtudes, tenemos dones, tenemos carismas, tenemos frutos, tenemos valores propios de la misma familia que nos da. Tenemos un cúmulo de cosas que a veces ni siquiera estamos conscientes y lo queremos llevar a la práctica. Y lo que representamos también, porque ahorita que hablabas de todo esto, me vino a la mente, hablaste de Santa Teresa en su tiempo, en el siglo que le tocó, y considero que los hombres de todos los tiempos, de los primeros tiempos, los hombres de la actualidad y los que están por venir, pues estaremos en búsqueda, estamos en la búsqueda de algo, nuestro corazón anhela algo, y en esa búsqueda, que es la felicidad, pues nos perdemos. En todos los tiempos ha habido algo como que creemos, esto es, ahorita hablabas de la actualidad, que el dinero puede ser la felicidad, que el tener un estatus intelectual o un estatus de reconocimiento, de liderazgo puede ser la felicidad, el tener bienes materiales puede ser la felicidad, el viajar muchísimo puede ser la felicidad, pero no se llena y el corazón sigue buscando. Y esa necesidad y esa felicidad se encuentra solamente cuando pues podamos ir profundizando y personalmente vayamos haciendo un trabajo para nuestro encuentro con Dios, porque de nada sirve el anuncio si yo no busco, si yo no doy esos pasos también para encontrarme. Exactamente, y por ejemplo ahí, con lo que tú dijiste, Nancy, pasamos a lo que son finalmente esos elementos que nos hablan del mismo espíritu. Ya hablamos del ruaj, ¿no? Pero por ejemplo, para poder sanar nuestra humanidad, sobre todo primero tenemos que tener en claro que la felicidad es efímera, como viene, como se va, ¿no? La felicidad son momentos, son instantes que Dios nos da y que son antesala de la felicidad eterna, ahora sí ya cuando lo veamos cara a cara. Sin embargo, lo que nosotros buscamos en el mundo y lo que el Espíritu Santo impulsa en cada uno de nosotros es buscar la plenitud. Porque si las primeras comunidades cristianas se insufló Él, salieron los apóstoles y no la felicidad. Persecuciones, prejuicios, juicios, martirio. Hoy en día, ¿no? Esto que te decía yo de Nigeria, todavía en pleno siglo XXI existe el martirio cruento y existe todo esto, cúmulo de a veces de odios, de rencores. A veces somos también nosotros perseguidos, ¿no? Y a veces nosotros somos tachados por una mancha que tuviste tú como cristiano. Ya eres lo peor. Sí. Y no todo tu historial se fue abajo, ¿no? Porque dices, entonces nada más se enfoca a veces la gente en la mancha que tiene. Y no. A veces también de los mismos errores nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Por eso el día de hoy necesitamos volver a reconectarnos con el Espíritu Santo que nos mueva, ¿no? Por eso es el elemento del fuego, ¿no? Y en la oración le pedimos que reduzca esas cenizas toda nuestra miseria para que podamos resurgir de nuevo y resurgir al amor de Dios, en la purificación del alma. Hay un ejemplo en la Biblia, ¿no, Iván? Que habla acerca de eso. Del fuego, y que habla si va a haber paja, lo que pasaría con la paja, si hubiera otro material y el oro. Entonces, viendo que si nosotros estamos trabajando con nuestra espiritualidad, con nuestro acercamiento, y nos estamos forjando, dice, ¿qué pasaría si entonces viene el fuego y toma la paja? Pues la desharía. Pero ¿qué pasa si viene el fuego y toma el oro? Pues lo va acrisolando, lo va purificando. Exactamente, y lo vamos haciendo forma. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos va formando a cada uno de nosotros. Y a veces es así como una escalera, yo le digo la escalera espiritual, porque a veces vamos subiendo 2 peldaños y bajamos a veces 1, o subimos otros 4 y ya bajamos 2. Y eso nos costará trabajo, Iván, sí. Porque no queremos hacer una renuncia, porque, por ejemplo, para purificarnos, tú dices, a lo mejor el Espíritu Santo nos va llevando a ir soltando, hablaste del orgullo, a ir soltando el egoísmo, porque a veces pensamos en las cosas y en el bien para mí, antes de pensarlo para los demás, y entonces como que hay una resistencia, entonces no me quiero dejar ahí transformar y algo. ¿Y cómo hacer eso cuando te encuentras con estas debilidades humanas, con estos vicios que ya tenemos de decir, híjole, es que he sido más dado, ya tengo hasta un patrón de conducta, ¿no? Yo intento reconozco el bien,
pero cuando ya voy en camino a Él, me cuesta trabajo desprenderme del orgullo. Pero inclusive el mismo Espíritu te llena tanto que cuando estás mal, Él mismo te lo está dando. Y entonces tú tienes que recapacitar. O sea, el Espíritu está ahí presente. Lo malo que a veces es que nosotros no pedimos un discernimiento. Entonces pueden haber muchísimos signos que se nos presenten en la vida y ya casi la Trinidad está aquí contigo y te está diciendo y te está moviendo, pero tú pues estás cegado y no quieres llegar a comprender por tu mismo egoísmo, por tu misma soberbia, por tu misma falta a veces de autenticidad. Papa Francisco el día de hoy decía, y sobre todo sigue diciéndolo en sus homilías, en cada uno de sus de las palabras que nos da como pueblo de Dios, a veces estamos viviendo en un relativismo y en un individualismo. Nosotros queremos hacer de nuestra vida lo que nosotros queremos y lo que nosotros digamos está bien, cuando a veces nos estamos perdiendo a nosotros mismos, y al perdernos, pues nos estamos perdiendo de esa santificación del Espíritu Santo que está en nosotros. Tenemos que volver a resurgir y a resanar nuestro corazón, partiendo de esta apropiación que es el Espíritu Santo en nuestra misma fe. Cuando nosotros realmente lleguemos a desprendernos, a comprender, entonces vamos a poder sanar y vamos a empezar ese proceso de diálogo espiritual, y la travesía espiritual, entonces, de sentir una ausencia, nos va a llevar a tener una cercanía más grande con el mismo Dios. Sí. Ay, Iván, yo más bien, diácono Iván, te invitaría a que hicieras un programa que se llamara así, La Travesía Espiritual, para que nos vayas enseñando paso a paso, porque mira, y también esto que yo te decía de esas resistencias vienen por algo de la actualidad. En la actualidad vas a escuchar mucho, hermano, hermana, y muchos que no son creyentes y no son cercanos, que está en boga la espiritualidad. En muchos aspectos, en bienes que son inertes como las piedras, en la propia naturaleza, en muchos aspectos puedes encontrar, en los astros, en tantas cosas que nos proponen. Pero también nos decías algo importante, que decía San Ignacio, hay que distinguir entre el buen espíritu y el mal espíritu. Y aquí viene lo que decías, el discernimiento. A veces nos quedamos solamente con lo bonito. Ay, sí, estoy en una espiritualidad. Lo hablo en general, ¿no? Porque a veces hasta colocar los objetos de determinada manera porque queremos un bien, ¿no? El famoso Feng Shui. Pero el Espíritu Santo nos va conduciendo a esa plenitud, porque este es un paso temporal. Y Él quiere llevarnos a esa gracia de la plenitud más allá de lo que siquiera podemos imaginar. Dio un ejemplo muy bonito un arzobispo de la Arquidiócesis de México, que llegó una muchacha y que le llegó a pedir que la confesara y quería la absolución. No sé si escuchaste esa noticia. No. Le hablaba a los jóvenes. Y esa muchacha quería la absolución porque se iba a suicidar y quería morir en paz. Movidos por todo esto de, esto ya no me da felicidad, aquí ya no me quieren, no le encuentro el sentido, y la muchacha pensaba que la única salida era pues ya acabar con esto sin sentido. Y entonces le dice el obispo, pues mira, no te puedo dar la absolución para ello y tengo prisa, tengo que irme ahorita a una misa, pero vamos a hacer un trato. Y ella no entendía, ella quería la absolución para ir a hacer esta acción. Entonces le dice, vamos a hacer un trato. Yo me voy a misa porque tengo ya esto y tú me esperas aquí en la capilla. No me tardo ni una hora. Si cuando yo regrese estás aquí, vamos a ver lo de la absolución. Y si cuando yo regrese ya no estás aquí, pues entenderé que tomaste tu decisión y te fuiste. Y él hizo eso como para que ella también se tranquilizara y para que el espíritu también empezara a actuar, ¿no? Se va a misa, oró mucho por ella, estuvo pidiendo mucho por ella, y dice el obispo que cuando regresó, él tenía prisa y llega a la capilla y ya no estaba. Y ya no estaba, y entonces lo primero dijo, no, pues sí, estaba con esa idea y seguramente fue eso. De repente voltea y ahí viene la muchacha y entra. Y ya siente así como un alivio, porque estaba orando por ella. Y le dice, ¿qué pasó? Dice, me aburrí de estar aquí, se me antojó un cigarro, me salí a fumarme un cigarro, y después que estaba afuera, algo había que me movía, como que me decía, vuelve a la capilla. Y vuelvo a la capilla y encontré una mujer que estaba llore y llore y llore, y lloraba porque su hijo se había muerto. Y entonces cuando esa mujer lloró, yo sentí, no puede ser, o sea,
yo pensé que mi mamá no me quería, pero si yo me muero, pues mi mamá va a estar así. Y le hizo comprender que así había un amor. Ahí está también la oración, el espíritu, como Dios quiere, como decías, a veces te ponen las señales ahí. Ajá. Y no las quieres ver. Pero así también, o sea, son grandes milagros que se hacen a través de la figura del Espíritu Santo. Y si de verdad a esta tercera persona nosotros le pudiéramos dar ese valor, le pudiéramos apreciar todo lo que tiene, realmente brillaríamos nosotros cual lámparas, dice el Señor, ¿no? Porque realmente es volver a, pues nosotros somos nada más el instrumento, ¿no? Entonces el brillo es el Espíritu Santo, y entonces cuando una persona pues tiene el Espíritu Santo, brilla, y entonces las demás personas quieren. Entonces ese es el testimonio. Los pastores brillaban, la Virgen María como portadora del mismo Espíritu Santo, ¿no? Por eso el día de ayer la celebrábamos como madre de la iglesia, ¿no? Esa madre de la iglesia que también estuvo ahí en el Pentecostés. Así es. Y salió al encuentro también, a pesar de todo lo que había vivido, de todos los sufrimientos y todo, pues es de valor, ¿no? Y entonces así nosotros necesitamos pedirle al Espíritu la valentía, necesitamos pedir la certeza y sobre todo el interés por seguir nuestra vida, porque pues la vida es una aventura, y pues con el Espíritu Santo siempre va a ser esa aventura. Y para estar aprendiendo, bueno, ya vamos a concluir nuestro programa, vamos a ir cerrando dándoles los saludos, pero para que nos vayamos con un aprendizaje, Iván, ¿qué te parece? Bueno, te propongo esto, que nos digas cómo hacer en estos días para ir pues también caminando, para acercarnos a Él. Danos algo en concreto, así sé que cada quien a su estilo hará, pero algo más en concreto para poder invocar al Espíritu Santo, para podernos sentir más cercanos a ellos o empezar esta relación cercana a Él. Pues mira, yo en mi oración siempre invoco, ¿no? Ven Espíritu Santo, ven inflama mi corazón, ven abre mi conciencia, ven amigo, ¿no? Porque yo lo veo como un amigo. Entonces empezar hablando de esa relación, ¿no? Que ustedes lo puedan ver como un amigo. Espíritu Santo, que habitas en mi corazón, hasta te puedes tocar el corazón, ¿no? Que habitas en mi corazón, guíame, siénteme, transfórmame, ilumíname, ¿no? Pero siempre es importante los ejercicios de respiración. Por eso el Espíritu Santo, ¿no? El sentido biológico, ¿no? Respirando, porque si estás así como que ajetreado y a las prisas no te va a salir. Entonces tiene que ser un momento dedicado, ¿no? Entonces comenzar y pidiéndolo, ¿no? Que se haga manifiesto en ti, para que puedas tú apreciar las cosas y así poder entablar esa relación y ese diálogo personal. Ya que vas, por ejemplo, como 5 minutos o 10 minutos al día, ya vele aumentando un poquito más o pídele las virtudes, ¿no? Tú, por ejemplo, te vas a decir, es que me falta esta virtud, es que, por ejemplo, soy muy paciente. Pues pídele la paciencia como fruto. Es que como que yo me siento que soy muy débil, pues pídele la fortaleza como un don, ¿no? Entonces tú vas viendo ya como en tu itinerario lo que necesitas tú para esa, ¿no? Y de verdad vas a ver realmente cómo el Espíritu Santo actúa en tu vida, ¿no? Entonces, permítete tú tener ese encuentro personal, ¿no? Permítete tú ser la luz y sobre todo enfocarte en esa misma oración. Es algo muy simple, pero aunque pareciera muy simple, Nancy, realmente te llena de fuerzas y sobre todo ahora sí como que sientes el fuego que te está ardiendo dentro de tu corazón. ¿Cómo puedes hacerlo, no? Porque tú lo tienes, todos y cada uno de los tenemos como cristianos, como bautizados desde el momento del bautismo. Y más si ya recibimos la confirmación, ¿no? Entonces solamente necesitamos volver a creer para poder nosotros tener esa relación. Así como tienes una relación con un buen amigo, un mejor amigo, ese mejor amigo que es el Espíritu Santo vive y está en tu corazón, y entonces pues no te sientes solo, porque ahí está contigo y seguramente te va a ayudar a quitar todos los obstáculos en tu vida. Y buscando el mayor bien para uno y para la gloria de Dios. Vamos a ver los comentarios, claro a ver, sí. Ya teníamos el de Ada María Alvarado, ya habíamos lo habíamos leído, gracias a Goco Aparicio. Ada María ya lo vimos. Ajá. Teresa Celina, gracias, Mari Nolasco también, Leonor Gómez. Ada María. Sí. Ajá. Ya habíamos visto esta pregunta, más abajito, a ver. Lili O Guzmán. También no conocía los nombres. No, casi no muchos conocemos los nombres. Sí, pues hoy nos llevamos bastante aprendizaje. Elisa Garduño, Romy Ramírez, muchas gracias por sus enseñanzas al diácono más abajo. Irmelira.
Ana María Rosa Cruz. Rosa Cruz, saludos también, gracias por las estrellas enviadas. Delmi Sánchez, gracias al diácono Iván por enseñarnos todo sobre el Espíritu Santo. Dios te bendiga y te ilumine. A seguirle, saludos desde Chiapas. Ándale, desde Mira, allá. Erika Chávez, saludos diácono Iván, muy querido en Santa Teresa. Dios te bendiga y el Espíritu Santo te siga inspirando en esta vocación tan hermosa y necesaria. Hacer conciencia del bien y del mal me ayuda a recibir el regalo de los dones del Espíritu Santo. Exactamente. Diría la Didache, el tratado del bien y el tratado del mal dentro de nuestro corazón, poder ver cuál es lo que nos lleva hacia Dios. Y creo que y seguiremos hablaríamos muchísimas cosas todavía del Espíritu Santo. Para pero julio vamos a hacerlo. ¿Sabes qué? Que nos enseñes este tema, te digo, la travesía espiritual, por empezar a distinguir esos malos espíritus. A veces está ahí. Entonces ya hablar un poco más, porque pues muchas veces yo creo que entre esa no saber discernir bien todavía, podemos tomar decisiones precipitadas, podemos no estarnos relacionando bien y sobre todo no identificar el mal espíritu. Entonces, exactamente, porque ahorita que que hablamos del Espíritu Santo en el cuadro de antropológico de Pablo de cuerpo, alma y espíritu, de soma, psique y neuma, existen lo que son las enfermedades espirituales del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, que van mucho relacionados con los 7 pecados capitales, pero que se sanan con los 7 dones, los frutos y los carismas. Muy bien. Entonces, cada enfermedad, hay muchísimas enfermedades espirituales, y cada una se va relacionando con un pecado, pero también con una solución en un don, un carisma. ¿Cómo trabajar? Ajá. Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos de una vez tratado, acordado, agendado desde ahora para julio, ver si puedes la travesía espiritual, y después vemos enfermedades espirituales. Exactamente. Entonces dejamos travesía espiritual para todos los que nos están siguiendo con él, porque ya tenemos también otra programación, pero vamos a seguirle dando este cauce a la travesía espiritual. Muchas gracias. Sí, gracias, Nancy. Diácono Iván, ha sido un gusto y de verdad una bendición tenerte aquí cercano y que siempre estás dispuesto a compartirnos todo lo que Dios te da. Muchísimas gracias. Terminamos con una oración. Por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre misericordioso, tú que has derramado el Espíritu Santo en nuestros corazones, inflámalos para que sigamos incendiando aquellos corazones con nuestro testimonio de amor, y sobre todo que podamos brillar y ser luz y sal en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos pues a dar testimonio del Espíritu Santo. Así Muchas sea. gracias y Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, cuídense mucho. Movidos por el Espíritu Santo para vivir y amar mejor. Esto es Aprender Haciendo. Un programa de desarrollo humano con entrevistas y reflexiones católicas para Radio San Juan Diego. Sintonízalo todos los martes a las 10 de la mañana por Facebook Live Diócesis de Cuautitlán. También por www.diocesisdecuautitlán.org.mx.